Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a enseñar a realizar este suéter con la técnica de crochet. Tanto la estructura básica de la prenda como los puntos empleados son muy sencillos de confeccionar. Acompáñenme en todo el paso a paso. Buenas, en el día de hoy les voy a enseñar a tejer este suéter de muchos colores, que es una prenda de abrigo. Antes de continuar, les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal. De esta forma me ayudan un montón y es una manera de apoyar mi trabajo. Se los agradecería muchísimo. Bueno, y continuando con lo que es la confección de este suéter, como les dije, es una prenda de abrigo. Pueden hacerla más liviana, tipo primavera-verano, siguiendo estas recomendaciones. Primero, adaptar el tipo de material. En este caso yo utilicé en su mayoría acrílico, pero pueden usar algodón rústico, algodón peinado, algodón con seda, hilo peruano, cashmere de verano, entre otros hilados que son ideales para esa temporada, ¿sí? Bien, de todos el que más recomiendo es el cashmere de verano porque es el más liviano. Si reemplazan esta prenda utilizando únicamente algodón, les va a quedar muy pesado. Lo pueden hacer igual, es una cuestión de gustos. Además, otras adaptaciones que pueden hacer para realizar una prenda más liviana es cambiar el número de aguja y utilizar un número de aguja mayor al recomendado para que la prenda les quede un poco más abierta. Y otra cosa es que una vez que yo les enseñe la muestra, más adelante cuando les enseñe cada uno de los puntos, les voy a mencionar algunas variaciones que pueden hacer en el diseño para que la prenda les quede mucho más calada, ¿sí? Bien, eso con respecto a la adaptación de la prenda. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta y que es muy importante, sea cual sea el material que utilicen y si quieren usar muchos colores, es que dejen las colitas largas de lado a medida en que van cambiando de color, para que luego las puedan utilizar para coser la prenda entre sí. Si no, tienen que seguir añadiendo restos de hilado y van a tener más hilo que esconder. Bueno, tengo acá algunas anotaciones que no me quiero olvidar. Es una prenda básica, ¿sí? En su mayoría está compuesta por rectángulos y la pieza delantera y la espalda se diferencian por la bajada de cuello. Con respecto a los elásticos, utilicé el mismo tipo de punto para lo que es el cuello, los puños y la cintura. Este punto no es reversible, esta es la parte de adentro y así se ve de afuera. Y además tampoco cede demasiado. Esto es algo que tienen que tener en cuenta al momento de tejer su prenda. Bueno, yo les voy a pasar a continuación todas las medidas de esta prenda, los materiales, los puntos que utilicé, la cantidad de puntos y vueltas, y también les voy a enseñar cómo tomarse sus medidas o qué medidas tienen que tener en cuenta para hacerlo del tamaño que ustedes deseen. Otra cosa que no me quiero olvidar de mencionar es el cuello. Si ustedes no quieren hacerle este tipo de escote y quieren hacer un cuello cerradito, ¿sí? Que sea tanto la espalda como la pieza delantera exactamente iguales, pueden dejar la abertura para el cuello. Ahora, por el mismo peso de la prenda va a hacer que este cuello se estire bastante más del tamaño que ustedes desean, ¿sí? Si yo no le hago el elástico a esta prenda, van a ver que si se lo prueban se va a estirar un montón y este tipo de punto hizo que se acomode bastante el cuello. Ahora, si ustedes quieren hacer un cuello recto, sería, para que no se abra demasiado, pueden hacer una vuelta de medio punto. Ahora, si quieren un cuello recto pero más chiquito, para que le dé un poquito más de vuelo, pueden hacer un punto tipo deslizado con cadena al aire, pero recuerden que les va a quedar más desbocado, ¿sí? Bien, dicho todo esto, seguimos con los materiales, puntos y todo el paso a paso. Ahora lo que les muestro son los hilados que utilicé para este tejido de abrigo. Bien, la mayoría en su composición tiene hilado acrílico. En este caso tengo lo que es acrílico común en estos tres, luego acrílico sedificado en estos tres y estos dos son mezcla. Les quiero mostrar que es un mix que no recuerdo ahora bien qué tiene, pero debe ser acrílico, algodón y lana. Entonces, les muestro ahora los diferentes tipos de hebra de mis hilados para que vean. La idea no solamente es aportar variedad de colores y textura con los puntos, sino también brindar otro tipo de textura con los diferentes materiales que voy a usar. De todas maneras, traté de que estos grosores no difieran tanto. Si bien no son todos del mismo grosor, como pueden ver,
no difiere tanto la medida. La idea es que usen un solo número de aguja, ¿bien? En este caso yo utilicé una número 5,5, que ahora vamos a hablar de eso. Bueno, como yo ya les dije, utilicé estos hilados para hacer una prenda de abrigo. Si quieren hacer una prenda liviana, pueden cambiar también los materiales optando por algodón, algodón con seda, hilo peruano, ¿sí? Para hacer una prenda más fresca. Ese tipo de prendas lo realizan utilizando no solamente materiales diferentes, sino también variando la composición de los puntos, utilizando un número de aguja mayor si desean, y también dejando un poco más calada y abierta la trama. Bueno, ahora que ya les presenté los hilados, voy a mostrarles otros materiales que utilicé. Como ya les dije, usé aguja ganchillo número 5,5, centímetro o cualquier otro elemento de medición. También puede ser una regla o un cordón o hilo que no estire, que luego pueden medir. Lo importante es que una vez que elijan el elemento de medición que van a utilizar, que sea siempre el mismo para que las medidas no difieran. Tijerín o tijera y marcadores de punto si así lo desean. Yo no utilicé, pero recuerden que les voy a mostrar paso a paso cada uno de los puntos y les voy a decir cómo tienen que iniciar y finalizar cada vuelta. Bien. Bueno, yo utilicé un ganchillo con mango. Ustedes pueden usar uno simple, sin mango, porque van a tener que realizar algunos puntos donde tengan muchos o varios bucles sobre el ganchillo. Entonces quizás si no están acostumbradas a usar uno con mango, les resulta un poco incómodo. Si son tejedoras o tejedores experimentados, quizás no les molesten, pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta al momento de elegir su aguja. Bueno, ahora les voy a explicar la cantidad de puntos, de vueltas y centímetros, medidas y demás que posee mi prenda. Como ya saben, es una prenda oversize de hombro caído. Si yo extiendo la prenda sobre la mesa me quedaría de esta manera. No tiene entrada de sisa y la diferencia de la pieza delantera y de la espalda es que la pieza de adelante tiene el escote, ¿sí? Las dos mangas son exactamente iguales y la espalda, como la pieza delantera, tiene la misma cantidad de puntos de base y la misma cantidad de vueltas, pero con la diferencia del escote que les acabo de mencionar. Esta es una prenda oversize y tienen que tener en cuenta esto si quieren realizar cualquier adaptación. Ya sea que realicen un chaleco, un top, un suéter o lo que sea, tienen que considerar que les quede oversize y no al cuerpo, porque el tejido tiene ciertas irregularidades que después cuando realicen la muestra se van a dar cuenta. Yo se los voy a mostrar igual, que se van a notar si usan una prenda ajustada. Bien, ahora, para tener en cuenta las medidas de base siempre tienen que hacer una muestra. En mi caso, en 10 centímetros, por momentos tengo 9 puntos, por momentos 9,5 y por momentos 10. Tengo que tener en cuenta estas medidas. Yo utilicé para mi muestra estos 10 puntos en 10 centímetros, ¿sí? Ya que en 55 centímetros de ancho tengo 55 puntos, pero también tengo que tener en cuenta la medida menor, es decir que con 9 puntos en 55, con 55 centímetros, con 9 puntos, si hago 55 puntos de base puedo tener 49, 50 centímetros, ¿sí? Y eso difiere 5 centímetros, 6 de mis 55 centímetros de base. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de considerar estas dos medidas y que les quede oversize igual. Si tienen alguna duda me lo pueden comentar, ¿sí? Pero lo importante es que tanto la menor medida como la mayor les quede oversize. Bien, y ahora en relación a la cantidad de vueltas, yo tengo una secuencia de base que está compuesta por 9 vueltas, que empezaría acá y terminaría acá, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo 7 cambios de color, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Pero en esta secuencia, como acá, tengo 2 vueltas en cada color. Y esta es la secuencia que yo voy repitiendo, ¿sí? Yo tengo 7 cambios de color en mi secuencia, pero elegí 8 colores. Elegí que estos cambios de color y los colores que utilice difieran para que vaya variando la textura a medida que avanzo con mi prenda. Por ejemplo, yo acá tengo el mismo punto que acá, pero los colores son distintos pese que los repito de la misma manera. Bien. Entonces tengo en cuenta estas medidas para realizar mi muestra. Si ustedes, realizando las 9 vueltas, tienen menos de 10 centímetros, realicen 2 veces la misma secuencia y tomen esa medida como referencia, porque eso va a depender del material que utilicen. Bien, en mi prenda de base tengo entonces 55 centímetros de ancho, que son 55 puntos,
De largo, ¿sí? Tengo lo que serían 50 centímetros, de los cuales 45 centímetros es de mi prenda propiamente dicha y 5 centímetros del elástico. En estos 45 centímetros tengo 31 vueltas y 24 cambios de color. Lo que sería mi manga, la sisa es de largo de 20,5 centímetros y tiene 41 puntos de base la manga, ¿sí? Ahora, en relación al largo, mide 38,5, pero 33,5 son propiamente de lo que sería la manga en la secuencia que les voy a explicar en la muestra, y 5 centímetros del elástico. En estos 33,5 centímetros tengo 31 vueltas y 24 cambios de color. Lo que sería el escote, tengo 18 centímetros de ancho, que ustedes pueden variarlo en relación a su talle, hasta 21 por ahí iría bien, y 5,5 de largo, que luego le añadí lo que sería el elástico, que este es el único que mide 3 centímetros. El resto, todos, miden 5. Ahora, mi cuello yo dejé en suspenso 17 puntos, ¿sí? Y el resto los dividí por 2 para que me quede la misma cantidad para cada hombro. Bien. Ahora les voy a mostrar qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para realizar una prenda a su medida, ¿sí? Como ya les dije, tiene que ser oversize. Bien, ustedes tienen que decidir la medida que ustedes, primero tienen que decidir el largo, ¿sí? Y en función a ese largo, tomar el contorno más prominente para realizar su prenda. En mi caso yo elegí que me quede más o menos acá, y teniendo en cuenta esto, la parte más prominente de mi cuerpo es mi busto. Mi contorno de busto es de 95 centímetros. Esta medida la dividen por 2, en mi caso 47,5, y para que les quede oversize le suman entre 7 y 15 centímetros. Y yo lo elegí de 55 centímetros. Si hubiese elegido, por ejemplo, 49 centímetros, también me hubiese quedado suelto, ¿sí? Además, la prenda no tanto, pero sí me hubiese quedado suelto. Tengan en cuenta que de todas maneras el tejido con el uso se estira para que no les quede extremadamente grande. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hubiese elegido que me quede más largo la cadera, por ejemplo, en este caso mi cadera sería en mi cuerpo mi contorno más prominente. Y si es así, por ahí estos centímetros no me van a cubrir y puede que el tejido se me enrosque y no queremos eso. Entonces tengan en cuenta siempre según la medida, según la zona que quieran cubrir, la parte más prominente, y ese contorno es el que van a tener en cuenta, ¿sí? Bien. Ahora, en relación a las mangas, si ustedes quieren tomar una prenda de referencia, acá tengo un dibujo que, perdonen, pero bueno, es lo que pude hacer. Vamos a suponer que ustedes toman un buzo de base. Yo en este caso sería este de acá, que por lo general los buzos deportivos y demás tienen entrada de sisa. ¿Cómo puedo tomar en cuenta la medida de la manga en un hombro caído? Por ejemplo, si este buzo de ancho mide 50 centímetros y yo quiero hacer 55, tengo que medir, incluyendo el largo de manga, 55 centímetros. ¿Sí? Y una vez, por ejemplo, si mis 55 centímetros centrando la prenda me llegan hasta acá, tengo en cuenta desde ahí hasta abajo lo que sería mi manga, ¿sí? Ustedes van a notar que en este tipo de prendas las mangas son mucho más largas que las que son de hombro caído, y es justamente por eso, porque estas mangas tienen la entrada de sisa y estos son centímetros que se suman. Bien, ahora voy a proceder a explicarles cómo realizar la muestra. Para comenzar esta trama de tejido voy a tomar el primer color que decidí para mi trama. Yo elegí el mismo orden de colores, ¿sí? Tengo 8 colores. Primero elegí el amarillo pastel, luego el fucsia, el beige, naranja, celeste, amarillo, verde y violeta. Estos son los 8 colores que yo utilicé, y como pueden ver hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambios de color, porque ya en el color 8 empieza nuevamente la misma trama, ¿sí? Pero va haciendo que difiera la secuencia con los colores, es decir, que tengo 7 cambios de color y 8 colores. Entonces cuando empiezo nuevamente la vuelta, ven que no utilizamos el mismo color para el mismo punto. Y también hago que los puntos en algunas vueltas estén al derecho y en otro caso al revés. En este caso este punto está al derecho y acá está al revés, ¿sí? Acá empieza estando al revés y luego pasa al derecho, y así consecutivamente. Entonces así voy aportando más textura. Ustedes pueden ir eligiendo los colores al azar. Yo
los anoté y los fui repitiendo a medida que iba tejiendo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Como yo ya les dije, tengo que tener una cantidad de puntos de base que sea impar. Voy a empezar haciendo un nudo corredizo y en este caso voy a hacer lo que serían las mangas. Yo tengo para mi manga 41 puntos de base. Muy importante, yo les voy a pasar cómo comenzar cada vuelta y si tienen que contar las cadenas de subida como punto o no. Bien, comencemos entonces. Voy a hacer una cadena de base de 41 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 y 41. Bien, para hacer la cadena de base pueden tejerla suelta o utilizar un número de aguja medio número más grande para evitar que en la base se les cierre un poquito, ¿sí? Bien, yo acá tengo mis 41 puntos de base para lo que sería la manga. Voy a subir con 2 cadenas que no van a contar como punto. Bien, y voy a empezar a tejer medias varetas extendidas a partir de la tercera cadena después de la aguja. Entonces cuento 1, 2 y 3. Acá voy a empezar a tejer, pero no por acá, sino que tengo acá la cadena, voy a dar la vuelta y voy a notar que están estas como pancitas que se forman, ¿sí? Voy a empezar a tomar mi punto a partir de esta pancita, ¿sí? Del tercer punto. Pincho la pancita, hago una lazada, saco la hebra lazada. Bien, y para hacer la media vareta extendida, cierro el primer bucle, hago una lazada y cierro. Repito. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro un bucle, lazada, cierro 2. Como ya les dije, las cadenas de subida no cuentan como punto, así que acá tengo 2 puntos. Voy a continuar tejiendo de esta manera hasta tener 41 puntos en mi cadena de base. Y para el punto final ahora les voy a enseñar cómo hacer el cambio de color. Hago una lazada, pincho el punto, saco hebra lazada, cierro un bucle y ahora tendré que hacer una lazada y cerrar. Como voy a hacer un cambio de color, voy a tomar mi color nuevo y voy a cerrar el punto con mi nuevo color. De esta forma voy a cerrar todas las vueltas en las que tenga que cambiar de color. Algunas vueltas van a constar de, algunos cambios de color van a constar de una vuelta y otras vueltas de 2. Otros cambios de color de 2 vueltas, perdón. Ya van a entender lo que estoy diciendo. Bueno, para hacer el cambio de color voy a hacer un nudo corredizo. Tomo el tejido que dejé en suspenso. Tomo mi nuevo color y con este color voy a cerrar. Sí, tendrá que haber hecho una lazada y cerrar, pero lo voy a hacer con el color nuevo que ya tengo el nudo corredizo. Entonces, ahora ya cambié mi color, tengo mis 41 puntos de base. Me va a tocar hacer este color. Voy a cortar acá, así ya no me molesta el hilo. Me va a tocar hacer varetas dobles, ¿sí? ¿Cómo las voy a hacer? En este caso yo elegí hacer de esta forma que les voy a mostrar. Ustedes pueden hacerlo simple. Les va a quedar menos tupido. Yo elegí que me cubra bien, ¿sí? Para que no tenga tantas aberturas el tejido. Bueno, voy a subir entonces con 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3 y giro el tejido. Estas cadenas de subida van a contar como mi primer punto. Bien, estas 5 cuentan como punto, entonces no voy a empezar a tejer acá, sino de este lado. Hago 1, 2 lazadas en mi aguja, pincho el punto, saco hebra, estiro, lazada, cierro 2 bucles, lazada, cierro 2. Ahora voy a tejer otra vareta doble en este mismo punto y las voy a cerrar juntas. Entonces hago 2 lazadas, pincho el punto, saco hebra, estiro, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2 y ahora sí hago una lazada y cierro todos mis bucles. De esta manera tengo 2 varetas dobles que cierran juntas, ¿sí? Si ustedes no quieren que les quede tan tupido, simplemente hacen una vareta doble por cada punto. Como este hilado es más fino, en el caso de los que me tocó hacer este punto con acrílico sedificado, elegí hacerlos todos doble, y en los casos que me tocó hacerlo con acrílico o un hilado más grueso, elegí intercalar varetas dobles cerradas juntas con una sola vareta doble, ¿sí?
Así que les repito cómo serían. 2 lazadas en mi aguja, pincho el punto, saco hebra, estiro, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2, 2 lazadas en mi aguja, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2, lazada y cierro todos mis bucles. De esta manera tengo 2 varetas dobles que cierran juntas. Y así voy a ir haciendo toda la vuelta. Voy a llegar hasta el final para mostrarles cómo hacer el cambio de color y luego la trama del punto siguiente. Ahora, para terminar esta última vuelta, lo que voy a hacer es terminar con una vareta doble simple. Algo que me olvidé mencionarles es que empiezo y termino la vuelta con una vareta doble simple, en cualquiera de los casos. Entonces, hago 2 lazadas, pincho el punto, saco la hebra, lazada, cierro 2, lazada, cierro 2 y tendré que hacer una lazada y cerrar los últimos bucles. Ya voy a hacer el cambio de color, voy a tomar este color beige, hago un nudo corredizo y cierro. Otra cosa es que pueden ir escondiendo la hebra a medida que tejen. En este caso voy a subir con 2 cadenas que no van a contar como punto, voy a tomar la hebra nueva y le voy a ir escondiendo. Esta trama es una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada y cierro, es decir, una media vareta y un punto puff. El punto puff sería una lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada y cierro todos los bucles. Entonces ahora en el próximo punto hago una media vareta que empiezo y termino esta vuelta con medias varetas. Las cadenas de subida no cuentan como punto. Y ahora hago un punto puff, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada y cierro. Repito vareta y punto puff hasta el final. Terminando ya esta vuelta, voy a hacer mi último punto vareta, media vareta, perdón, pincho, saco hebra y ahora en lugar de hacer una lazada y cerrar voy a tomar el nuevo color que en este caso sería el naranja. Hago un nudo corredizo y cierro el punto con el color nuevo. Ahora voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giro, voy escondiendo el color nuevo en el tejido y voy a intercalar este punto con varetas. Bien, voy a hacerlo tejiendo 5 varetas en un mismo punto y luego cierro. Bien, las hago completas. Estas cadenas de subida van a contar como punto, así que en lugar de tejer acá, ya voy a tejer de este lado. Empiezo y termino la vuelta con una vareta simple. Entonces, hago una vareta, hago 2, 3, 4 y 5 en el mismo punto, como pueden ver. Yo ahora estoy tejiendo en lo que sería el revés del tejido. Entonces voy a elegir que el globito me quede del lado de adelante. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y para que me quede del lado de adelante voy a pinchar mi punto de atrás hacia adelante en el número 5, como acabo de contar. Tomo el bucle, y cierro. Y me queda del lado de lo que sería de adelante. En algún momento me va a tocar elegir que me quede del lado del revés sería. O en realidad el punto va a estar tejido de otra manera, ¿sí? Como en este caso que acá se ve como que está al derecho. Entonces para que me quede en la parte de adelante voy a tomar de adelante hacia atrás. Eso se van a ir dando cuenta a medida que tejen. En este caso yo voy a elegir que me quede de esta manera y luego a medida que tejo me toque repetir este punto, voy a ver de qué lado está el globo para que me quede del mismo lado. Repito entonces la secuencia. En el próximo punto hago una vareta solita. Y ahora en este cuarto punto hago 5 varetas en el mismo punto. 3, 4 y 5. Ahora para que me quede el globito de este lado, entonces pincho de adelante hacia atrás y cuento, ¿sí? Donde tengo el bucle lo estiro y acá es mi primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Pincho de atrás hacia adelante, tomo el bucle y lo paso.
luego tejo una vareta y repito esta misma secuencia. Voy a tejer varetas solas y este globito intercalados por toda la vuelta, finalizando con una vareta simple. Para terminar, voy a hacer una vareta ahí y para cerrarla voy a tomar el nuevo color, que en este caso sería celeste. Y este color lo voy a tejer por 2 vueltas, ¿sí? Este va a ser el primer color que voy a tejer por 2 vueltas hasta el momento. Entonces, cierro, voy a subir con 2 cadenas, con 3, perdón, 1, 2, 3, que van a contar como punto, pero voy a tejer de esta manera. En el primer punto que tengo, que en este caso sería donde tengo las 3 cadenas, voy a hacer una lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2 y ahora voy a hacer esto mismo en el segundo punto, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2 y ahora hago una lazada y cierro los 2 puntos. Es decir, que en mi primer punto tendría un punto solo y la mitad de un punto y en el segundo punto la mitad del otro punto. Entonces, en el próximo punto hago una vareta sola. Bien, y ahora para hacer mi segundo punto tengo que pinchar el mismo punto en el que acabo de tejer y el punto siguiente. Hago una lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 2 y ahora paso al punto siguiente. Lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada y cierro estos 2 puntos juntos. Bien, acá quiero que vean cómo se forma la vareta y después 2 varetas cerradas juntas. Entonces en el próximo punto hago una lazada y hago una vareta, ¿sí? Y ahora hago mis 2 varetas cerradas juntas en este punto que acabo de tejer y en el siguiente. Y voy perdiendo la hebra a medida que tejo. Repito, en el próximo punto una vareta sola y ahora para mi próximo punto pincho el mismo punto que acabo de terminar, hago una vareta sin terminar, paso al siguiente, una vareta sin terminar y cierro las 2 varetas juntas. Voy a repetir esta secuencia hasta finalizar. Y ahora, para hacer el punto final de esta vuelta, voy a hacer una vareta solita. A ver, voy a pinchar mejor. Ahí. Subo con una cadena y tejo 41 medios puntos, es decir, un medio punto por cada punto. Esta cadena de subida no cuenta como punto, empiezo tejiendo acá. Simplemente tejo medios puntos hasta finalizar la vuelta y cuando termine la vuelta voy a hacer el cambio de color. Para el punto final de esta vuelta, entonces tejo el medio punto hasta ahí y ya voy tomando el nuevo color. Que le hice el nudo corredizo, cierro el medio punto con este nuevo color, que es el que tengo acá, y en este caso voy a subir con 3 cadenas que van a contar como punto. Hago 1, 2 y 3. En este caso voy a hacer 5 medias varetas que cierran juntas, ¿sí? Voy a intercalar cadenas al aire con estas 5 varetas que cierran juntas. Entonces, estas cadenas de subida cuentan como punto y el primer punto no lo voy a tejer acá, lo voy a tejer acá. Hago una lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 2 bucles, lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 2 bucles, acá tengo 2 varetas sin cerrar, lazada, pincho el punto, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 2, lazada, pincho, saco hebra, lazada y cierro 2. Bien, acá tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 varetas que no cerré todavía. Voy a tener 2, 4, 6 bucles en mi ganchillo, hago una lazada y cierro. Hago una cadena al aire y ahora salteo este punto y paso al siguiente, haciendo 5 varetas que no van a cerrar. Bien, ahora hago la cuarta y para la quinta les recuerdo lazada, pincho, saco hebra, lazada, cierro 2 y ahora para cerrar todos hago una lazada
y cierro todos los puntos. Cadena al aire, salteo un punto y paso al siguiente. Les repito por una vez más, 5 varetas sin cerrar. Ahora la quinta. Voy a tener 6 bucles en mi ganchillo, hago una lazada y cierro todos juntos. Voy a repetir esta secuencia hasta finalizar. Recuerden que voy a empezar con 3 cadenas de subida y voy a finalizar con una vareta. Luego de las cadenas de subida que cuentan como vareta, hago este punto de 5 varetas que cierran todas juntas y una cadena. Voy intercalando este punto con cadenas al aire, salteando un punto de base. Esta vuelta acabo de tejer este último punto de 5 varetas que luego cierro juntas. No voy a hacer una cadena al aire, sino que voy a hacer una lazada, pincho el punto, saco hebra lazada y cierro 2 bucles. Y ahora, para cerrar mi vareta, voy a tomar el nuevo color que voy a necesitar. En este caso, el que sigue en mi trama es el verde. Entonces voy a cerrar esta vareta con este color al que ya le hice el nudo corredizo. Ajusto, subo con una cadena que no va a contar como punto. Giro, puedo ir escondiendo el hilado acá en la trama y voy a ir intercalando medios puntos con cadenas al aire. Como esta cadena al aire no cuenta como punto, voy a hacer mi medio punto acá, el primero, ¿sí? Cadena al aire, y voy a, en lugar de atravesar acá el punto, pasar por debajo del tejido, ¿sí? A mí me gusta más hacerlo así. Cadena al aire y luego tejo el próximo medio punto acá, ¿sí? Cadena al aire, salto el globito y tejo el medio punto acá. Voy a hacer esto por toda la vuelta, respetando la tensión del tejido. Así como acabo de empezar con un medio punto, también voy a finalizar con un medio punto. Para finalizar esta vuelta tengo este último globito, voy a hacer una cadena al aire, lo salteo y para mi punto final voy a pinchar la última cadena de subida, la tercera, ¿sí? No voy a pasar por debajo, sino que la atravieso. Me gusta hacerlo de esta manera. Finalizo con un medio punto, no cambio de color, sino que voy a subir con 2 cadenas que no van a contar como punto. El que va a contar como mi primer punto va a ser una cadena al aire. En este caso voy a intercalar cadenas al aire y punto puff de 5 puntos hasta finalizar, y el último punto va a ser una media vareta, ¿sí? Entonces esta tercera cadena, que va a ser una cadena al aire, va a contar como mi primer punto. Y los puntos puff los voy a realizar en las cadenas al aire de la vuelta anterior, sin pinchar, sino que voy a pasar por debajo. El punto puff de 5 puntos se realiza tejiendo 5 medias varetas que no cierran y luego cierro todas juntas, de esta manera. Lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho y saco hebra, ¿sí? Hago una lazada y cierro todos mis bucles. Acá no pude, así que se los voy a repetir. Lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho y saco hebra. Hago una lazada y cierro todos mis bucles, ¿sí? Hago una cadena al aire y paso a la cadena al aire de la vuelta anterior, siguiente. Entonces hago una lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho y saco hebra. Tienen que ser 5, ¿sí? Hago una lazada y cierro todos mis bucles. Hago una cadena de separación y voy a seguir realizando los puntos puff de 5 medias varetas. La media vareta, una media vareta sin terminar sería cada vez que pincho debajo de mi punto. Acá pincho una vez, ¿sí? Ahora 2, 3, 4 y 5. Hago una lazada y cierro todos mis puntos. Recuerden tejer con la misma tensión que lo vienen haciendo a lo largo de todo el tejido, ¿sí? Voy a repetir esta secuencia de puntos hasta finalizar. Para finalizar esta vuelta voy a realizar una media vareta. Acabo de terminar mi punto puff, no voy a hacer una cadena de separación, sino que voy a hacer una media vareta para terminar la vuelta, ¿sí?
y ya voy a ir cambiando de color. Pinchar así, voy a cortar la hebra, ahí está, y voy a tomar el último color de mis 8 y voy a empezar a tejer la secuencia nuevamente, que va a ser con medias varetas extendidas como este punto de acá. Así que voy a cerrar esta vuelta con el nuevo color, subo con 2 cadenas que no van a contar como punto, giro, y para hacer estas medias varetas extendidas voy a ir intercalando de la manera que les voy a mostrar. Como estas cadenas no cuentan como punto, voy a empezar tejiendo en este, ¿sí? Hago mi media vareta acá en este primer punto y luego voy a pasar por debajo de la cadena al aire de la vuelta anterior. Y ahora voy a tejer este punto acá arriba, de donde está el puff. Entonces me va a quedar como uno más arriba y uno más abajo a lo largo de toda la vuelta. En este caso yo tengo 41 puntos. Así que voy a tejer ahora toda esta vuelta de medias varetas extendidas y les muestro cómo queda. Para finalizar esta vuelta voy a pinchar el último punto acá para tener mis 41 medias varetas. Ya tendré que hacer un cambio de color, pero bueno, después lo voy a hacer para continuar con mi manga. Ahora les voy a mostrar cómo queda hasta el momento lo que voy tejiendo, ¿sí? Acá ya empecé con mi segunda repetición, bien, con esta vuelta, y como fui intercalando a medida que pinchaba, me quedaron algunos puntos más arriba y otros más abajo. Si ustedes quieren que la trama, les voy a mostrar del lado del derecho, les quede más cerrada, pueden hacer en estos puntos, ¿sí? Tanto de este de acá como de este, serían los colores 6 y 7, a intercalar algún punto intermedio. En este caso, en el color número 6 podrían ser varetas en lugar de cadenas al aire, y en el caso de los punto puff pueden ser medias varetas en lugar de cadenas al aire, ¿sí? Ahora, si en cambio quieren que les quede mucho más abierto, recuerden que acá pueden hacer simplemente varetas dobles simples sin hacerlas 2 en 1. Bien, acá donde están los puff pueden sacar este punto intermedio de media vareta y hacer una cadena al aire. Acá donde está este globito pueden sacar estas varetas y hacer una cadena al aire. Y acá pueden hacer simplemente varetas, una por cada punto. Bien, en lugar de hacer este punto en el que hacen una vareta y luego cierran 2 juntas. Y acá lo mismo, hacen este punto con menos volumen, ¿sí? En lugar de hacer 5 varetas que luego cierran juntas, pueden hacer 3. Y acá en lugar de hacer 5 punto puff, o sea, un punto puff que conste de 5 medias varetas, hacer de 3. Bien. Así que de esta manera pueden hacerlo más liviano. Yo voy a repetir la cantidad de veces que necesite. Y miren, les quería mostrar que como fui manteniendo la misma tensión, pese a que cambian los tipos de puntos, pese a que hay una diferencia entre determinada secuencia de puntos y otra, no es tanta, ¿sí? Acá se achica un poco, pero no se achica tanto, ya que al estirar se acomoda bastante. Bien, voy a seguir tejiendo y les voy a decir luego cómo seguir con la confección de la prenda. Bueno, y ahora les voy a comentar sobre la estructura básica del suéter y la diferencia entre cada una de las piezas. Las mangas, por ejemplo, son exactamente iguales. Pueden ser cuadrados o rectángulos dependiendo de las medidas que hayan querido realizar. Lo mismo que la espalda, ¿sí? Ahora, yo empecé tejiendo mi espalda, luego tejí las mangas y por último tejí la delantera. Primero tejí la espalda porque al ser un rectángulo, ¿sí? O un cuadrado, yo lo tomé como referencia para saber cuánto tenía que dejar de bajada de escote, ¿sí? Y el ancho de mi cuello. Ahora, la delantera es muy similar a la espalda, con la diferencia es que tejemos hasta determinada cantidad de vueltas igual y luego dejamos puntos en suspenso, tejemos un hombro y el otro. Entonces yo, comparando con mi espalda, tomé en cuenta estas medidas que las transformé en vueltas y en puntos. Bien, por ejemplo, la abertura de mi escote
es de 18,5. Ustedes para su escote tengan en cuenta entre 18 y 21 centímetros, ¿sí? Según el talle, según el tipo de abertura que quieran realizar. Y de bajada de escote entre 5 y 7 centímetros. ¿Sí? Yo en mi caso dejé 5 centímetros y medio aproximadamente de bajada de escote y de ancho 18,5. Y estas medidas las comparé con las de mi espalda. Entonces, yo tejí hasta la vuelta, hasta el cambio de color número 21 y luego me quedaron 3 cambios de color. Acá sería la costura de hombro, ¿sí? Entonces me quedaría así. En estos 3 cambios de color tengo aproximadamente 5,5 centímetros. Bien, entonces hasta acá tejí. Luego dejé determinada cantidad de puntos en suspenso, que teniendo en cuenta que tenían que ser 18 aproximadamente, yo lo calculé con la cantidad de puntos que tenía. La cantidad de puntos de base que tengo es 55 puntos. Bien, entonces para mi cuello tengo que dejar una determinada cantidad de puntos que sea impar y el resto dividirlo por 2. ¿Sí? Entonces yo tengo 17 puntos que serían, o sea, a esta altura, en el cambio de color número 21, 17 puntos que serían 18,5 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar un marcador de puntos, algún hilado, alfiler que tengan para marcar, ya sea el último punto del primer hombro o el primero del segundo hombro o los puntos que van a marcar el cuello, lo que a ustedes les parezca más fácil. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a retomar el tejido para el primer hombro desde donde lo dejamos. ¿Sí? Para el primer hombro retomamos el tejido desde donde lo dejamos. Hacemos los cambios de color que correspondan respetando la secuencia y empezamos a tejer 21 puntos. En mi caso, ¿sí? El cambio de color número 22 serían de las medias varetas extendidas, así que cerré la vuelta anterior con el nuevo cambio de color, subí con 2 cadenas que no cuentan como punto y tejí 21 medias varetas extendidas. Al final cambié el color, subí con 4 cadenas que cuentan como punto y luego seguí la secuencia de varetas dobles. El último cambio de color lo hice con mi vuelta de punto puff y medias varetas, que subí con 2 cadenas que no cuentan como punto e intercalé medias varetas y punto puff de 3 puntos, ¿sí? Entonces, cuando llegue al final del hombro, lo que voy a hacer es cerrar y trabar. Bien, ahora el segundo hombro lo voy a tejer retomando desde el escote hacia la sisa, ¿sí? Para que los puntos me queden mirando de la misma manera. Si ustedes quieren que también darle más textura cambiando la orientación de los puntos de los hombros, entonces tejen desde la sisa hasta el escote, ¿sí? Yo lo tejí desde el escote hacia la sisa, repitiendo esta misma secuencia, ¿sí? Entonces tengan en cuenta tejer hasta el 21 cambio de color, lo dejan en suspenso y luego tejen un hombro y luego tejen el otro, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo retomé el segundo hombro. Acá yo ya terminé lo que sería uno de mis hombros, ¿sí? Entonces lo que hago es retomar el tejido, no del borde, sino siguiendo la continuidad, ¿sí? Entonces, como ya saben, marqué mi primer punto a tejer ya con el marcador. Voy a tomar el cambio de color de la primera vuelta, el amarillo, de la primera vuelta de mi hombro. Hago un nudo corredizo y simplemente empiezo a tejer con este color, tejiendo por el punto que corresponde. Entonces pincho el punto, paso la hebra, voy a sacar mi marcador, voy a subir con 2 cadenas que no cuentan como punto y voy a empezar a tejer medias varetas extendidas, ¿sí? Acá tengo la primera, la segunda que la paso por debajo de la cadena al aire y así consecutivamente tejo cada uno de los puntos. Bien, como ya saben, llego al final de la vuelta, cambio de color, tejo luego el color verde con mis varetas dobles y luego el violeta. Tengan en cuenta que casualmente cuando dejé la abertura de mi cuello me quedó una cantidad de puntos impar en cada hombro. Si ustedes tienen una cantidad de puntos que sea par, pueden sumar un punto, un punto de borde, si ya sea las cadenas que reemplazan a las varetas, ¿sí?
acá las varetas extendidas, pueden hacer una vareta extendida más al inicio o al final, lo mismo que las varetas dobles, y en este caso preferentemente no terminen con un punto puff, sino con una media vareta. Lo mismo en todos estos puntos que tienen relieve, ¿sí? Como acá estos globitos. ¿Sí? Traten de terminar la vuelta, si tienen cantidad de puntos par, con una vareta, ¿sí? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenga terminada el otro hombro de mi pieza delantera, les voy a mostrar cómo coser las piezas y cómo hacer los elásticos. Bueno, acá yo ya estoy terminando mi vuelta, ¿sí? Y voy a tomar lo que sería mi espalda enfrentando los derechos. Algo muy importante que no quiero olvidar, que no quiero olvidarme de mencionar, es que en esta última vuelta de la secuencia, donde tengo dos vueltas con el mismo color, que son los medio puntos con cadena de separación y luego los puntos puff de 5 puntos, que recuerden que al finalizar la vuelta que sigue, nos vamos a encontrar con el primer punto, que es la cadena al aire. Siempre tejan ese punto y para no olvidarse, márquenlo con un marcador si es necesario. El último punto es una cadena al aire, porque si no después le van a faltar puntos a medida que avancen. Bien, yo lo que hago es enfrentar los derechos, como ya les dije. Voy a cortar acá. No voy a cortar, voy a seguir con este mismo para poder coser el hombro. Pero tengo que poder enfrentar los derechos. Entonces voy a tomar... Me doy cuenta que es el derecho porque tengo los globitos hacia adelante. Bien, voy a enfrentar los hombros de esta manera y voy a pasar el último bucle que tengo así. Y voy a tejer realizando un punto deslizado y una cadena de separación. Entonces voy a subir con una cadena y voy a empezar a hacer deslizados de esta manera, cadena al aire, deslizo, lo tejen flojito, ¿sí? Relativamente flojo, como para que no genere, sea muy rígida la costura. Pueden hacerlo con aguja lanera tranquilamente, yo elegí hacerlo de esta forma. Ahora voy a continuar hasta que llegue a la parte donde está la abertura de mi cuello, que sería acá. Bueno, tejo mi último deslizado, ya no hago una cadena al aire, sino que voy a cortar y voy a dejar largo para esconder luego. Bien, voy a hacer lo mismo con el otro hombro y luego voy a coser lo que serían las mangas. Elijo hacerlo de la misma manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el tema de las mangas? Voy a enfrentar también la pieza del revés, voy a centrarlo, voy a marcar el punto central, me quedaría un punto y luego 20 a cada lado. Entonces enfrento acá el derecho y lo marco. Bien. Acá lo que voy a hacer es coser la manga o tejer la manga. Voy a sujetar con un marcador para marcar lo que sería el centro. Bien, y lo voy a hacer con este color, ¿sí? Porque si no, si tengo que elegir cada uno de estos, se me va a dificultar. Voy a coser cada manga con este color. Y luego lo que voy a hacer es coser el lateral. A ver si lo pueden ver bien. Tengo todas las colitas que todavía no escondí y ahora van a ver por qué. Bien, coso la manga y luego voy a coser los laterales de la manga entre sí. Y para eso me dejé las colitas todavía sin esconder, ¿sí? Porque las voy a usar para poder coser los laterales. Pueden hacer con aguja lanera o también intercalando puntos deslizados con cadena al aire, ¿sí? Dejen las colitas largas siempre cuando terminen las vueltas para poder coser luego esto con facilidad. Así que recuerden, cosen los hombros, luego cosen la manga al cuerpo, ¿sí? Marcando la parte central con la costura de hombro, uniendo estas dos partes, y luego cosen todo lo que sería el lateral, o sea, lo que sería la manga entre sí y el lateral del suéter. Pueden unir para que quede parejo
primero la parte de lo que sería la sisa y luego ir hacia un lado y luego hacia abajo, ¿sí? Una vez que tenga todas las piezas ya cosidas, voy a mostrarles cómo hacer los elásticos. Voy a empezar mostrándoles cómo hacer el puño de la manga. Este tipo de punto lo realicé en todas las otras partes, es decir, las dos mangas lo hice exactamente igual utilizando el mismo color, luego el cuello y la parte de la cintura. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer el puño? Primero que voy a hacer disminuciones. ¿Cuántas tengo que hacer? Lo que hice fue tomar mi manga, probármelo y más o menos calculé la cantidad de puntos que tengo en la medida que me acabo de tomar y es la mitad de puntos de base. Entonces tengo que disminuir todos los puntos. Bien. Los puntos que ustedes se prueben que les sobran, por ejemplo, si me lo mido así, bueno, me sobran estos para acá, son los que tienen que disminuir. Yo lo que hice fue tener en cuenta que tengo una cantidad de puntos de base que es 41 y para mi elástico necesito que sean una cantidad de puntos par. Entonces, puedo quedarme con 20 o con 22. Yo decidí quedarme con 22 puntos. Voy a tomar el color con el que voy a tejer el puño, voy a hacer un nudo corredizo y voy a estar haciendo el elástico del lado del derecho. ¿Sí? Yo ya di vuelta a mi suéter una vez que realicé todas las costuras, porque este elástico no es reversible. Entonces, pincho el punto, hago una cadena de subida, pueden ir perdiendo la hebra también a medida que van tejiendo, y voy a tejer disminuciones pero con puntos deslizados. Entonces voy a tomar el primer punto, saco una hebra, el segundo, saco una hebra y esta segunda la deslizo por los bucles que tengo en el ganchillo. Tengo mi primera disminución. Voy a hacer 9 disminuciones. Les repito cómo hacerla con el deslizado. Saco una hebra de un punto, del punto siguiente saco la otra hebra y deslizo, ¿sí? Así voy a seguir hasta tener 9 disminuciones. Y 9. Ahora voy a tejer 2 puntos deslizados de manera consecutiva sin hacer disminuciones. Hago 1 y 2, tomando las 2 hebras del punto como corresponde. Y ahora voy a hacer disminuciones hasta llegar al final. Me va a quedar un punto en suspenso que lo voy a tejer de manera simple, ¿sí? Un deslizado simple. Y así terminaría la primera vuelta. Bueno, ya llegando al final, tejo el último punto, que sería mi punto número 22. Voy a unir con un punto deslizado, ustedes pueden marcar con marcadores si así lo desean. Subo con una cadena y voy a tejer un medio punto por cada uno de mis puntos, es decir, 22. Tejo el primero, marco con un marcador, en este caso sí lo van a necesitar, y empiezo a tejer mi primer punto, el segundo, relativamente flojos, ¿sí? No sueltos, pero lo suficiente como para poder luego pasar el ganchillo dentro del punto. Cuando termine la vuelta les voy a mostrar cómo seguir. Ya tejí el punto número 22 de mi segunda vuelta y ahora voy a empezar la tercera. Voy a sacar el marcador, no voy a unir con un punto deslizado, sino que voy a tejer sobre el primer punto de mi vuelta anterior. Voy a hacer un medio punto, pero solamente tomando la hebra trasera y lo voy a marcar. Ahora, para el segundo punto voy a pinchar también un punto de la vuelta anterior. No este, sino este. Voy a pasar mi ganchillo dentro de este punto, que si les quedó muy cerrado pueden usar un número de aguja más chico y sacar la hebra con ese ganchillo. Y cierro, ¿sí? Entonces, en este punto que está acá al lado, hago un medio punto por hebra trasera. Y ahora ya tomando el primero como parámetro, salto el próximo y en el que sigue, ahora sí, lo pico en el centro, ¿sí? Voy intercalando medios puntos por la hebra trasera y el medio punto pinchando en un medio punto de la vuelta anterior. De esta forma. Por eso la cantidad de puntos de base tenía que ser par. Simplemente voy a repetir esta secuencia y cuando la termine voy a marcar el final de la vuelta, ¿sí? Por eso es importante que marquemos
para que no nos perdamos. Y simplemente siguen tejiendo. Recuerden que si empezaron con un medio punto por hebra trasera, tienen que finalizar con un medio punto picando en el centro del medio punto de la vuelta anterior. Sigo tejiendo, ya casi me acerco al final de la vuelta y les digo cómo tienen que seguir. Ahora sí, dejo los últimos 2 puntos, el medio punto por hebra trasera, y pico este último punto de la vuelta, ¿sí? Y ahora vuelvo a tejer el medio punto por hebra trasera, sacando el marcador y marcando el inicio de la vuelta. Entonces yo tejí la primera vuelta haciendo disminuciones de puntos deslizados, la segunda realizando una vuelta de medio punto y luego 7 vueltas de este punto. O sea, acá yo tengo la primera y ahora voy a empezar la segunda. Cuando llegue a la séptima les voy a mostrar cómo tenemos que cerrar. Acá yo ya llegué al final de mi séptima vuelta del punto elástico. Voy a sacar el marcador y para cerrar voy a hacer 3 puntos deslizados respetando la secuencia. Entonces hago un medio punto por la hebra trasera, perdón, un deslizado por hebra trasera, un deslizado dentro del medio punto de la vuelta anterior. Estos sí los hago bien flojitos para evitar que se frunza. Un deslizado más y trabo, ¿sí? Y ahora voy a pasar la hebra para atrás y voy a esconder por mi trama con aguja lanera. Trabo bien ahí y voy a esconder por acá. Bien, hice las 2 mangas exactamente igual y ahora les voy a mostrar cómo hice el escote o lo que sería el cuello, ¿sí? Después voy a esconder todas las colitas de hilo. Bien, lo que hice fue realizar deslizados por todo lo que sería el escote. Una vez que yo tengo unidas los hombros, voy a notar que me queda como un rectángulo, ¿sí? Y en la parte de acá, acá, acá y acá, donde sería la unión, voy a hacer disminuciones, ¿sí? Voy a hacer disminuciones de deslizados en la primera vuelta y luego deslizados en todos los puntos. Para lo que sería este borde, donde se ven las cadenas de subida y el alto de los puntos, voy a tratar de respetar la distancia aproximada que dejé más o menos acá abajo, ¿sí? Y luego realicé una vez que hice la primera vuelta de puntos deslizados, hice una vuelta de medio punto y luego 3 vueltas más. Y en la parte inferior, que también realicé disminuciones, hice un deslizado y una disminución. Fui intercalando eso alrededor de toda la vuelta e hice la misma cantidad de puntos que en el puño de la manga, ¿sí? Para la parte de abajo, la parte de la cintura, se lo van a probar al suéter al igual que hicieron con el puño, ¿sí? Para ver la cantidad de disminuciones que quieren hacer. Así que bueno, el suéter terminado quedaría de esta manera. Espero que les haya gustado la propuesta. Así que los invito a suscribirse a mi canal y de esta manera seguir apoyando mi trabajo. Muchas gracias.